Buenas tardes chicos, el tema que les voy a explicar a continuación es bacterias resistentes a múltiples fármacos en la comunidad. Es presentado por mi persona Sara Milena Iquita Tamayo. Acá tenemos entonces la parte del artículo, como ya les decía anteriormente, se llama bacterias resistentes a múltiples fármacos en la comunidad, o también pues llamado por sus siglas MDR. Los autores son David Van Duyn y David Patterson. Fue publicado el 2 de junio del 2016. Primero que todo vamos a hablar un poquito de la introducción. Es bien importante saber que las bacterias MDR son uno de los problemas de salud pública actuales más importantes. Entonces, de esta manera, como que las crecientes tasas de resistencias a los antimicrobianos tienen un impacto como en todos los aspectos. Entonces, en la parte de la medicina moderna, amenaza como con disminuir el rendimiento de muchos logros como la atención del cáncer, los trasplantes y los procedimientos quirúrgicos. Acá al lado de la izquierda tenemos una imagen la cual nos muestra como, pues en la parte de la izquierda muestra las bacterias incapaces de crecer en presencia de antibióticos, y a la derecha nos muestra como las bacterias resistentes a varios tipos de antibióticos que crecen como por toda la placa. En segundo lugar, estas infecciones conllevan enormes costos adicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, los costos adicionales anuales asociados como las infecciones causadas por organismos resistentes en comparación con organismos susceptibles es más o menos 21.000 millones de pesos y 34.000 millones de pesos, que esto en realidad es mucho, y ya luego vamos a ver por qué. En tercer lugar, la prevalencia de bacterias MDR está como estrechamente relacionada con el uso de antibióticos de amplio espectro, tanto para la terapia empírica como para la terapia definitiva. Esto es realmente importante porque este mayor uso a su vez conduce como a tasas aún más altas de bacterias MDR, creando así como un círculo vicioso. Normalmente las bacterias MDR se asocian con infecciones nosocomiales. Sin embargo, pues algunas bacterias se han convertido como en causas bastante frecuentes de infecciones extrahospitalarias. Entonces, en esta revisión vamos como a hablar un poquito de las tendencias y la epidemiología de la prevalencia comunitaria de varias bacterias MDR. Esta es una tablita como donde podemos observar los diferentes fenotipos MDR y el contexto epidemiológico de las infecciones de inicio en la comunidad. Tenemos entonces primero la MRSA, que significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La colonización se da más que todo en los hogares o por exposición a animales de granja. También está la VRE, que significa Enterococo resistente a vancomicina. Estos están asociados más que todo como la atención médica. También están las BLE, que es beta-lactamases de espectro extendido. Son muy endémicas como en la parte de Asia. Seguimos con la CRE, que es enterobacterias resistentes a carbapenemasas. Son pues como muy raras en la actualidad, pero es muy emergente en la parte de la India y la China. La CRPA, pues la CR es resistente a carbapenémicos, y la P y la A significa Pseudomonas aeruginosa. Pues el entorno epidemiológico es como muy raro. La CRAB es resistente a carbapenémicos, a Acinetobacter baumannii, también es bastante raro. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta, que es: la prevalencia de las bacterias MDR se debe principalmente a... La respuesta es el uso de antibióticos de amplio espectro, que ya se los mencionaba anteriormente, que se los estaban dando mucho para la terapia empírica como para la terapia definitiva. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las infecciones
asociadas a la atención en salud y asociadas a la comunidad. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver que las infecciones se pueden dividir de acuerdo al momento en el que aparecen en dos categorías. Tenemos de inicio en la comunidad y de adquisición nosocomial. Es importante saber que el punto de corte ampliamente utilizado para distinguir entre estas dos categorías es si la infección se inició como dentro de las primeras 48 horas de hospitalización, que sería un inicio en la comunidad, o si fue más tarde sería ya nosocomial. Entonces como que las limitaciones de esta división incluyen el tiempo de 48 horas para saber si es una o si es la otra. Generalmente se considera que una infección está relacionada con la atención médica si un paciente fue hospitalizado durante 2 o más días dentro de los 90 días como posteriores a la infección, o recibió en un hogar de ancianos o centro de atención a largo plazo. Aparte de eso, recibió recientemente terapia con antibióticos intravenosos, quimioterapia, cuidado de heridas dentro de los 90 días de la infección actual. La otra categoría incluye aquellos pacientes que tienen una infección de inicio en la comunidad y que no cumplen con ninguno de los criterios anteriores para las infecciones asociadas a la atención médica. A estas infecciones se les considera adquiridas en la comunidad. Sin embargo, a los efectos de evaluar las bacterias MR en la comunidad, es posible que estas definiciones no cuenten como toda la historia. Los pacientes tienden a infectarse con organismos con los cuales fueron colonizados previamente. Por lo tanto, como es el momento de la colonización más que el momento del diagnóstico de la infección, lo que es como de crucial importancia para determinar el origen de la bacteria MR. Sin embargo, debe tener en cuenta si la infección se da como con organismos que habían colonizados previamente. Por lo tanto, se tiene en cuenta el momento de la colonización y no cuando se diagnostica la infección. Seguimos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es el límite utilizado para distinguir entre estas dos categorías? Cuando digo dos categorías me refiero a la de inicio en la comunidad y la de adquisición nosocomial. La respuesta es: el límite utilizado para distinguir entre estas dos categorías es si la infección se dio entre las primeras 48 horas de hospitalización, sería de inicio en la comunidad, o si esta ya se dio más tarde, sería de inicio nosocomial, que les explicaba anteriormente. Estos son los requisitos para la transición de patógeno nosocomial al patógeno asociado a la comunidad. Se ha estudiado como mucho los factores de riesgo específicos para las bacterias MR. Entonces a menudo se describe una asociación simple entre el uso de un antimicrobiano específico y la resistencia a este antibiótico. Por ejemplo, el uso de tigecyclina, como en pacientes con carbapenémicos resistentes, se pudo descubrir que Klebsiella pneumoniae provocaba resistencia a la tigecyclina en las mismas bacterias de esos mismos pacientes. Entonces, este ejemplo es un indicio de la importancia de administrar antimicrobianos a todos los niveles, o sea, en pacientes hospitalizados, en pacientes tratados en la comunidad, para el control de las resistencias a los antimicrobianos. También está la exposición al cuidado de la salud. Este es un factor de riesgo clave para las bacterias MR. Siguiendo está como la presencia de dispositivos médicos permanentes, como lo son las sondas urinarias, las sondas de alimentación, las sondas endotraqueales y vías vasculares, que también puede ser un factor de riesgo. Otras categorías de factores de riesgo son estados inmunosuprimidos, como receptores de trasplantes de órganos, ya sean sólidos o de células madre hematopoyéticas, así como también condiciones comórbidas como lo es la insuficiencia renal. Para que las bacterias MDR se generalicen en la comunidad, estos factores de riesgo tradicionales y su papel implícito en la fisiopatología de la colonización tienen que perder importancia. Primero, el fenotipo de MDR tiene que ser estable en ausencia de presión antibiótica del tipo que normalmente se observa en hospitales o residencias de ancianos. Las posibles implicaciones de este requisito
Incluyen la capacidad de competir con bacterias de tipo susceptible, así como una estabilidad genética de los genes que confieren el fenotipo de resistencia a los antibióticos de interés. Además, las bacterias MDR que tienen éxito en la comunidad deben poder persistir sin tener que formar biopelículas en materia no orgánica. Esto implica la competencia con otra flora microbiana en entornos de microbiomas específicos como lo son la piel, las fosas nasales, la boca y el intestino. La formación de biopelículas es un componente fisiopatológico esencial de las infecciones periodontales, infecciones gástricas por Helicobacter, infecciones del labio medio, cistitis urinaria y otras infecciones. También se debe coexistir con el sistema inmunológico de huéspedes humanos sanos en ausencia de una inmunosupresión evidente. Entonces, en resumen, está claro que el contenido genético que codifica varias funciones distintas debe acumularse para que una cepa específica de bacterias MDR se asocie a la comunidad. Seguimos entonces con la segunda pregunta y es: mencione 2 factores de riesgo específicos asociados a las bacterias MDR. La respuesta puede ser la exposición al cuidado de la salud, estados inmunosuprimidos o asociación simple entre el uso del antibacteriano y la resistencia a este antibiótico. Estafilococo aureus resistente a la meticilina, o también llamado por sus siglas MRSA, es probablemente el mejor ejemplo de una bacteria MDR importante y prevalente que ha pasado con éxito de un entorno casi exclusivamente nosocomial a estar muy extendida en la comunidad. Entonces aquí brindaremos como una breve descripción general de MRSA en la comunidad, ya que pues eso puede predecir el comportamiento de otras bacterias MDR. Entonces, en 1982 se informó un brote de MRSA asociado a la comunidad en Detroit. En este brote, más de la mitad de los pacientes eran consumidores de drogas intravenosas y el resto de los pacientes presentaban varias comorbilidades que los ponían en riesgo. Es importante destacar que se encontraron varias cepas diferentes en este brote, pero no fue hasta principios de la década de los 90 que comenzaron a notificarse brotes más genuinos de MRSA en la comunidad. Estos brotes ocurrieron en poblaciones sin factores de riesgo específicos. Las cepas de MRSA involucradas eran generalmente monoclonales u oligoclonales, y en lugar de ser ampliamente resistentes a múltiples fármacos como las cepas de MRSA nosocomiales, en este momento estas cepas de MRSA asociadas a la comunidad eran susceptibles a muchos antibióticos no beta-lactámicos. Ya a principios del año 2000, una nueva cepa de MRSA asociadas a la comunidad llamada USA300 se convirtió en la MRSA predominante en los Estados Unidos. Esta cepa se caracteriza por la presencia del cromosoma M estafilocócico de tipo 4, así como de genes que codifican las toxinas leucocidina, pantón, valentine. Aparte de eso, los hogares son un reservorio importante de la cepa USA300. Además, pues también se ha demostrado que cepas específicas de MRSA asociadas a la comunidad están también asociadas con la exposición al ganado, que es también llamado MRSA asociado a animales de vida. Tenemos entonces otra pregunta y es: ¿cuáles son las características de la cepa MRSA asociada a la comunidad? La respuesta es: esta se caracteriza pues por la presencia del cromosoma M estafilocócico de tipo 4 y de los genes. Los enterococos resistentes a la vancomicina, o también llamados VRE,
surgieron a finales de la década de los 80 y se convirtieron en una causa común de infecciones nosocomiales en la década de los 90. Los estudios realizados como en la década de los 90 no detectaron la presencia de resistencia a la vancomicina en enterococos aislados de sujetos sin exposición a la atención médica en Estados Unidos. Por el contrario, en estudios europeos del mismo periodo de tiempo se detectó ERV en las heces de voluntarios sanos. Entonces, además, el ERV se encontró comúnmente en los animales destinados al consumo humano. La razón de esta diferencia entre Europa y Estados Unidos es el uso de avoparcina, que es un antibiótico glucopéptido con el fin de promover el crecimiento de los animales destinados a la alimentación. Esta avoparcina nunca fue aprobada para su uso en los Estados Unidos o Canadá, pero su uso fue generalizado en Europa hasta 1997. Ya después de la prohibición de la avoparcina en la cría de animales, las tasas de ERV en ambas muestras de animales, así como en muestras de voluntarios humanos, comenzaron a disminuir. Eso es importante, dado que ilustran como el vínculo fundamental entre el uso de antibióticos en la industria alimentaria y las tasas de resistencias a los antimicrobianos en los seres humanos. No obstante a esto, el ERV sigue siendo un patógeno poco común en las infecciones asociadas a la comunidad. En un estudio de 289 pacientes con ERV de inicio en la comunidad, el 85% de los pacientes habían sido hospitalizados y el 61% habían tenido exposición a antimicrobianos en los últimos 3 meses respectivamente, como lo estoy mostrando en la imagencita que está ahí. Estos datos indican que incluso en aquellos pacientes en los que se detectaba ERV en el momento de la admisión o al principio de la hospitalización, es probable que la adquisición se produzca en el mismo ámbito de la asistencia sanitaria. Esta adquisición fue impulsada por factores de riesgo tradicionales de exposición a antimicrobianos, exposición a la atención médica, enfermedades crónicas, dispositivos permanentes, neoplasias e inmunosupresión. Las infecciones por Acinetobacter baumannii se encuentran comúnmente en pacientes hospitalizados, especialmente en UCI. Sin embargo, las infecciones por Baumannii asociadas a la comunidad han sido bien descritas, especialmente en climas subtropicales, tropicales, incluyendo Asia y Australia. Los reservorios comunitarios de Acinetobacter baumannii incluyen fuentes ambientales como el suelo y verduras, así como también piel y garganta de humanos y de animales. Además, también se ha recuperado de piojos humanos. Acinetobacter baumannii es intrínsecamente resistente a varias clases de antibióticos. Además, la resistencia a los carbapenémicos puede ocurrir a través de la adquisición de carbapenemasas tipo IMP o de OTSA. La tasa de resistencia a los carbapenémicos en los aislados clínicos de Acinetobacter baumannii aumentó bruscamente del 9 al 40% entre 1995 y el 2004 en los Estados Unidos. Estudios más recientes apuntan a que esta tasa se ha mantenido en torno al 40%. Pero por el contrario, la tasa de resistencia a los carbapenémicos en las infecciones por Acinetobacter aisladas de pacientes que viven en la comunidad se ha mantenido en torno al 4%. En resumen, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos asociado a la comunidad parece seguir siendo poco común. Tenemos acá otra pregunta que es: ¿cuáles son los reservorios comunitarios de Acinetobacter baumannii? La respuesta es reservorios comunitarios, como lo es el suelo y las verduras, también la piel y la garganta en humanos y de animales. La Pseudomonas aeruginosa es una causa común de infecciones nosocomiales, incluidas las infecciones del torrente sanguíneo y la neumonía. Estas prefieren ambientes húmedos y se puede encontrar en una gran variedad de lugares en el hospital, incluyendo trampas de fregadero, aireadores, diversos equipos como visores, equipos respiratorios y soluciones contaminadas. Además, Pseudomonas aeruginosa puede estar presente en frutas y verduras frescas, así como en las uñas también de los profesionales sanitarios.
Al igual que Acinetobacter baumannii, Pseudomonas es intrínsecamente resistente a muchas clases de antibióticos. Además, la resistencia a los antibióticos adquirida adicional surge con relativa facilidad y rapidez después de la exposición a los antibióticos. Algunos pacientes tienen colonización crónica de pseudomonas mediadas por biopelículas. Los pacientes con fibrosis quística son como un ejemplo de este. Si bien estos pacientes a menudo viven en la comunidad, estas infecciones están claramente más que todo asociadas a la atención en salud. Afortunadamente, las verdaderas infecciones asociadas a la comunidad con Pseudomonas aeruginosa MDR siguen siendo muy pocas. Por ejemplo, en una corte de 60 pacientes con infecciones de torrente sanguíneo adquiridas en la comunidad por Pseudomonas aeruginosa, el 100% de los aislamientos fueron sensibles a meropenem y el 95% fueron sensibles a piperacilina, tazobactam y ceftazidima. Las enterobacterias son una causa muy frecuente de infecciones asociadas a la comunidad, donde se encuentran incluidas las infecciones del tracto urinario y las bacteremias, pero desafortunadamente, en contraste con la situación descrita ya anteriormente de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, existe una resistencia generalizada en los aislados de enterobacterias asociadas a la comunidad, mediada por beta-lactamasas de espectro extendido, también llamadas BLE. Este es un fenómeno global que involucra a pacientes de todas las edades, incluidas la población pediátrica. En un estudio de Estados Unidos durante un periodo de un año, que fue desde el 2009 al 2010, el 4% de los aislamientos de E. coli de inicio en la comunidad eran productoras de BLE. La mayoría reflejaban infecciones del tracto urinario como lo son cistitis o pielonefritis. Las BLE más comunes encontradas fueron del grupo CTXM, que fue en un 91%, y las BLE restantes fueron de SHV en un 8% o de CMY2 en un 1%. La mayoría de estos aislamientos pertenecían al grupo clonal CT131. Esta E. coli CT131 es un clon MDR diseminado a nivel mundial y se caracteriza por la resistencia a las fluoroquinolonas, además de la producción de BLE tipo CTXM. En esta diapositiva vamos a observar cómo en Asia, Oriente Medio, América del Sur y algunas partes de Europa la infección de inicio en la comunidad por E. coli productora de BLE es extraordinariamente frecuente. Los factores de riesgo informados en un estudio con sede en Chicago para E. coli productora de BLE incluyeron los viajes a la India, aumento de la edad y uso previo de ciprofloxacina. En otro estudio alemán basado en una encuesta, los factores de riesgo de E. coli BLE positivo fueron que se incluyó un idioma asiático como idioma principal y el consumo frecuente de carne de cerdo. También tenemos otro estudio poblacional realizado en Londres que también sugirió la etnia del sur de Asia y la edad avanzada como factores de riesgo de bacteriuria por E. coli BLE positiva. Acá tenemos otros que fueron realizados en Australia y Nueva Zelanda, que también encontró que el nacimiento en el subcontinente indio o los viajes al sudeste de Asia, China, India y África o Medio Oriente eran factores de riesgo de infecciones por E. coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación de aparición en la comunidad. Es importante saber que las enterobacterias productoras de BLE asociadas a la comunidad son motivo especial de preocupación, ya que el tratamiento requiere de antibióticos de amplio espectro. Acá tenemos otra pregunta y es: menciona algunos factores de riesgo asociados a la adquisición de enterobacterias productoras de BLE. La respuesta es el nacimiento en el subcontinente indio o los viajes al sudeste de Asia, China, India, África o Medio Oriente.
Aparte de esto también la edad avanzada, el consumo de carne de cerdo, entre otros. Seguimos entonces con las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que por sus siglas también pueden ser CRE. Estas representan una amenaza inmediata para la salud pública que requiere una acción urgente. Estas son resistentes a la mayoría de antibióticos y los resultados clínicos después de la infección por estos microorganismos son generalmente deficientes. Hasta la fecha, la mayoría de las infecciones por CRE en los Estados Unidos y Europa están asociados con la atención médica, y los pacientes de los centros de atención a largo plazo tienen un riesgo especialmente alto. Aunque los datos de Asia son algo escasos, se han encontrado carbapenemasas en bacterias recuperadas del agua potable en India y en animales productores de alimentos en China. Esto plantea el espectro de que un gran número de personas en estos grandes países sean colonizados por una enterobacteria productora de carbapenemasa. Aparte de esto, dada la rápida propagación mundial de E. coli T131, productora de ble, la preocupación obvia es que este clon de gran éxito adquiera una carbapenemasa. De hecho, se han publicado varios informes de E. coli ST131 productora de carbapenemasas. Por ejemplo, en un estudio en la India se comparan como los aislados clínicos ST131 con los aislados clínicos que no eran ST131. En general, el 20% de los aislados clínicos fueron positivos para metalobetalactamasas, que se distribuyó uniformemente entre E. coli ST131 y no ST131. Aparte de eso, como se estima que la epidemiología de las ble se adelanta unos años a las de las carbapenemasas, es probable que esta E. coli ST131 resistente a carbapenémicos, asociada pues a la comunidad, se convierta en una gran amenaza en un futuro. Entonces esto sería un poquito más complicado. Y por último tenemos la prevención, que es uno de los desafíos de salud pública más urgentes. Lamentablemente, los datos nacionales o incluso regionales sobre la susceptibilidad a los antibióticos suelen ser limitados. Cualquier estrategia de prevención exitosa deberá pues consistir como en un enfoque múltiple e involucrar a todas las partes interesadas. Además de la administración de antimicrobianos clínicos en humanos, necesitamos eliminar los antibióticos de la cadena alimentaria. Además, debemos limitar la cantidad de xenobióticos como los compuestos de amonio cuaternario que llegan al medio ambiente. Otro paso desafiante para limitar la exposición de las bacterias a los antibióticos es el tratamiento de aguas residuales contaminadas, como las generadas por las fábricas farmacéuticas y las instalaciones médicas. Y al lado derecho vamos a ver cómo se propaga la resistencia a antibióticos. Podemos observar que puede ser que los animales reciban antibióticos y estos causen resistencia en sus bacterias, o puede ser que uno como persona tome antibióticos y desarrolle también bacterias resistentes. Aparte de esto también puede ser que en el hospital se propaguen bacterias resistentes y tú, no sé, como personal de la salud se lo pases a tu familia. Aparte de eso también consumir agua con heces, y por último también de pronto consumir carne de animales que tengan bacterias resistentes, y eso pues puede infectar a seres humanos. Y la última pregunta es: nombre algunos parámetros para la prevención de bacterias resistentes a múltiples fármacos. La respuesta puede ser eliminar antibióticos de la cadena alimentaria, limitar pues como la exposición de bacterias a los antibióticos, entre otros. Muchas gracias.